continuación, escucharemos las palabras de la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, doctora Eve Casado. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los asistentes, pero en particular a los dos abogados sanrafaelinos, se los remarco, sanrafaelinos, que han tenido, bueno, repercusión nacional por un caso en particular, del que es bueno que hablemos. Es importante que establezcamos estos debates y que se haga en este ámbito, que es la legislatura, porque creo que es la casa de todos, donde todos podemos venir, escuchar las partes, escuchar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, en qué posición está Mendoza respecto a esta problemática en particular. Y bueno, agradecerles porque se han hecho el viaje hasta acá, porque están acá y a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo que es valioso para todos para poder asistir a esta charla. Les voy a leer algo, porque como soy médica, no soy abogada como ellos dos, no quiero equivocarme, entonces voy a leer algunas palabras que tienen que ver con todo esto. Hoy nos encontramos reunidos para analizar un caso que cobró relevancia pública por la abultada suma que deberá afrontar la empresa Manaos, producto de irregularidades en la registración del vínculo laboral y un despido sin causa. Este hecho nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre el sistema laboral argentino y los cambios recientes que plantean un desafío para la política. El rol del Estado y sus políticas laborales desde la segunda mitad del siglo XX han contribuido a un retroceso en materia de empleo, incorporación de tecnología y crecimiento. Este modelo empujó a millones de trabajadores a la informalidad, alejándolos del sistema y privándolos de derechos básicos. En nuestro país, el sistema laboral históricamente ha representado un obstáculo para quienes generan empleo. La sobreregulación estatal derivó en un incremento de los costos empresariales, dificultando el crecimiento y la inversión. Si realmente aspiramos a un cambio, debemos reducir el costo laboral impositivo y especialmente los riesgos que implican contratar. Según la Organización Internacional del Trabajo, la informalidad laboral es un problema extendido en América Latina. Sin embargo, Argentina encabeza el ranking del 2023 con un 47,4% de informalidad, casi duplicando los índices de países vecinos como Chile y Uruguay, que oscilan entre el 22 y el 25. Ante este panorama, ya se está avanzando en una reforma laboral integral. En este marco, la Ley de Bases representó el primer paso concreto hacia una mayor libertad de negociación laboral y seguridad jurídica para quienes deseen invertir en nuestra provincia. Fue clave para reducir en un 75% el valor de los juicios laborales, al disminuir los montos indemnizatorios. Vale destacar que el caso de Manaos no hubiera alcanzado cifras similares con esta reforma. La Ley de Bases también introduce herramientas fundamentales para simplificar la registración laboral, entre ellas un régimen de aporte único para empresas de hasta 2 empleados y la creación de un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones tradicionales por despido. Este fondo puede establecerse mediante convenios colectivos de trabajo y financiarse con aportes patronales que no superen el 8% del salario. Quiero detenerme especialmente en los convenios colectivos de trabajo. Se trata de acuerdos escritos entre empleadores y trabajadores o sus representantes sindicales que fijan condiciones laborales específicas para cada sector o empresa. Creemos firmemente en su valor, porque nadie mejor que quienes protagonizan el día a día de una actividad para definir salarios, jornadas, licencias o vacaciones. Es imprescindible que estos convenios se firmen en cada territorio, evitando que terminen negociando actores centralistas como la CGT o las cámaras empresarias con sede en Cava que desconocen la realidad de las provincias. Asimismo, los convenios colectivos deben garantizar la libertad sindical, permitiendo a los trabajadores formar sus propios sindicatos en su localidad, sin quedar sometidos a estructuras nacionales que muchas veces priorizan intereses ajenos.
Nuestro principal desafío es establecer un marco legal que permita contratar sin temor, donde sumar personal no sea una amenaza jurídica, sino una decisión lógica ante la rentabilidad y el crecimiento de una empresa. En esta legislatura dimos un paso importante al eliminar la aplicación de la tasa UVA para calcular intereses en obligaciones de dar sumas de dinero, incluyendo procesos judiciales. Esta modificación fue clave para reducir la litigiosidad y los tiempos de resolución, ya que el sistema anterior incentivaba la especulación mediante intereses desproporcionados. Con el gobierno del presidente Javier Milei, la Argentina vuelve a integrarse al mundo. Lo vemos con la apertura de mercados que trajo nuevos productos a nuestras góndolas y más opciones para los consumidores, pero también dejó en evidencia la urgencia de revisar el tan mencionado costo argentino. Para que el sector privado compita, el Estado debe dejar de asfixiarlo y es ahí donde debemos todos trabajar en conjunto. Para finalizar, les recuerdo que Milei nos ha dado un claro ejemplo de cuál es el norte que debe tomar este país y que en Mendoza venimos destacando desde el 2015. Hay que aceptar que lo mejor para un trabajador es un empresario y que para que haya más empleo y de mejor calidad debe haber más empresas. No hay desarrollo sin inversión y no hay inversión sin reglas claras, previsibles y justas. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a escuchar atentos y aquellos que quieran interrumpir o sacarse alguna duda, esto tiene que ser más que una presentación, un debate, donde todos podamos participar, sacarnos las dudas y aportar desde el lugar que nos toca participar. Así que yo, como voy a ser una fiel oyente y como médica voy a aprender mucho de esto, me voy a sentar de aquel lado y los dejo a ustedes, que son las estrellas de este lugar. Bueno, primero que nada, agradecerles la presencia, señora gobernadora, señor ministro, a todo su equipo. Realmente, bueno, veo senadores, veo amigos del sur. Realmente es un gusto porque hay que arrancar con aclaraciones, porque fue un caso mediático y no tanto jurídico. Entonces, por eso está buenísima la invitación. Apenas nos plantearon la inquietud, nos lo han planteado montones de clientes, amigos. Bueno, el otro día veo varios compañeros de la maestría en Derecho Empresario. Surgió el tema y una aclaración previa es que el caso Manaos no existe. Para que vean cómo esto arranca en la prensa. El caso se llama Agarre con Refresh Now. Manaos es la marca de gaseosa que hace la empresa demandada, pero salió en la prensa antes que nos notificaran la sentencia, para que tomen dimensión a veces cómo el sensacionalismo genera miedo, porque en este caso ha generado miedo, pero creo que ha sido un buen disparador para empezar a charlar el tema. Por eso, bueno, por eso pusimos esa imagen media apocalíptica ahí, porque fue lo primero cuando salió la nota. Por un lado, gente que estaba feliz, que creía que se iba a hacer millonaria con un juicio, y por otro lado, empresas asustadísimas pensando que era el fin del mundo. Nos hablaron de ola de reclamos millonarios que iban a venir, un entramado judicial laboral. Les cuento una infidencia, cuando vi la nota en América 24, era otro caso. Lo habían cambiado todo y yo me pongo en el lugar de un empresario que leo eso y realmente me muero de miedo porque habían dicho que se había ido a celebrar un acuerdo un día y al otro día se le habían reclamado 1.000 millones de pesos, que se habían pagado 200.000 pesos y al otro día, bueno, todo eso no es así. Un poco por eso, buenísimo la invitación. Esto, quiebra de empresas, miren, un caso así no va a pasar en Mendoza. Tiene unas características que ya lo vamos a ir viendo, así que si alguien venía con esa expectativa, lamentamos defraudarlo porque es todo lo contrario, es para que veamos cómo está la situación actual de la provincia de Mendoza y qué es lo que sucede. ¿Hay seguridad jurídica en Mendoza? Miren, les spoileo un poco. Sí. O sea, si alguien venía a decir, no, acá se viene el fin del mundo, no sé si no es, pero se los aseguro como docente que viaja por todo el país en curso de Derecho Laboral, si no es la 1 es la 2, pero está entre las 2 provincias con más seguridad jurídica del país. ¿Sirvieron las reformas legislativas? Bueno, ahí lo vamos a analizar. Vamos a usar como disparador el caso, analizar cómo hubiera sido actualmente y lo que fue con el ordenamiento jurídico anterior. Y si puede pasar un caso así actualmente, ya se los anticipé, la respuesta es no.
no puede pasar, no va a volver a pasar. Y también para los colegas les voy anticipando que gran parte tenemos que hacer un mea culpa, porque un caso así no puede pasar si no es por culpa de nosotros. No por los que hicieron la demanda, sino quienes tenían que defender a la empresa y a los trabajadores, porque tampoco, a veces, tampoco se los termina defendiendo cuando pasan errores como el que ha pasado. Bueno, ¿y qué estamos haciendo en esta charla? ¿Por qué pusimos esa pregunta? Porque uno dice, che, pero estos fueron los abogados que demandaron a Refreshnau. La realidad es que nosotros llevamos el juicio por la parte actora. Y normalmente en nuestro estudio, actualmente empezamos, puntualmente yo, llevaba muchos trabajadores, muchos sindicatos, y actualmente hoy 8 de cada 10 clientes que vienen a verme son empresas. Santiago viene de familia empresaria, tiene empresas de comercio, gastronómicas, de hotelería y de turismo aventura, o sea, distintos rubros, y vienen a verlo muchísimas empresas. Calculo, a ver, de los clientes que vienen a verte por juicios laborales, ¿cuántos de cada 10, cuántos serán empresas? Bueno, para que tengan un parámetro, imagínense la cara de los jueces cuando, porque era un cliente que lo había venido a ver a Santiago, nosotros por la parte trabajadora, en este caso más Santiago, o sea, sorprendida desde un principio. Si no hubiéramos, les anticipo un poco, si nosotros no hubiéramos sabido, o sea, y no asesoráramos empresas, no podría haber pasado este caso, porque sabemos los errores que hay en las empresas. Así que por eso fue un poco lo que pasó. Pero bueno, y venían porque los más asustados fueron los clientes propios de Santiago. Muchas empresas. Y, a ver, la pregunta es, ¿cómo puede ser un caso así? ¿Cómo puede suceder una cosa así? Entonces un poco, Santiago, si les puede contar. Bueno, antes que nada, desde ya muchas gracias por estar. Para nosotros es muy importante contar con su presencia, obviamente que las autoridades. Muchísimas gracias por venir a escucharnos y tomarse su tiempo. Bueno, la realidad es que, como dice Raúl, nosotros nos encontramos con un cliente, que dicho sea de paso es un gran empresario sanrafaelino, que comenzó como un pequeño distribuidor, como un pequeño comerciante, donde él fue adquiriendo una gran experiencia que notó que fue creciendo con los años y que inclusive fue tal que el dueño de Manaos, de la empresa, lo vio cómo actuaba como comercializador, como representante de una bodega de San Rafael, y le empezó a llamar la atención que en ese momento era un joven, y empezó a tratar de traerlo a su empresa. Claro, estamos hablando de que Manaos era una empresa en el año 2013, cuando comienza esta relación laboral, era una empresa muy chiquita, muy chiquita, que prácticamente ninguno de todos los que estamos acá la conocía ni la consumió, ni la había consumido nunca. No solamente Manaos, sino varios productos más que tienen, agua Manaos, Vichy, hay un montón de distintas marcas que comercializaba en ese momento y que se dieron con los años. Bueno, la cuestión es que el señor Canido lo motiva y lo incentiva para que empiece a trabajar con él. Y claro, y en ese momento le ofrece un porcentaje de su facturación muy importante, o en ese momento en realidad no era tan importante. En realidad le ofrece un 3% de todo lo que vendía. Claro, eso es uno de los motivos que ustedes ya van a ir escuchando y se van a ir dando cuenta cuando vayamos desentrañando todo este caso, que lleva a estas grandes indemnizaciones. Claro, nuestro cliente con el correr del tiempo fue montando prácticamente una empresa dentro de su empresa, dentro de la empresa en la cual trabajaba, lo cual es totalmente lícito, lo cual está totalmente amparado por la legislación de viajantes, los convenios colectivos, todo, y es más, toda la vida de lo que duró su relación laboral, la empresa jamás desconoció la relación justamente laboral entre él y la empresa. Bueno, así transcurrieron la relación laboral, y la realidad es que a lo largo de los años, como se iba incrementando fuertemente, no solamente por el trabajo de estas personas, de los comercializadores, sino también obviamente gracias al esfuerzo de la empresa que explotó a nivel nacional, claro, llevó a que
todo eso llevó a que nuestro cliente tuviese unas ganancias mensuales muy, muy importantes. Claro, que eran tan importantes que el mismo dueño de la empresa empezó a ver cómo las podía de alguna manera mermar, porque, claro, a todos nos molesta de alguna forma que aunque él lo trabaje y lo gane y todo, pero claro, eran importantes. Entonces, a lo largo del tiempo le fueron mermando muchos derechos. Nuestro cliente era el representante exclusivo de la zona de La Pampa entera, de la zona de la provincia de Mendoza y de la provincia de San Juan y una parte de San Luis. Con el correr de los años le sacan la parte de San Luis y le quitan San Juan. Obviamente que nuestro cliente no tenía mucho para patalear porque a él le iba bien. Entonces, bueno, en esto la empresa hizo un poco este abuso por parte y le quitaron la zona y no le dieron ninguna compensación a cambio. Con el correr del tiempo, nuestro cliente fue soportando o fue aguantando toda esta quita de derechos, hasta llegar al año 2022, donde le designan de una manera muy arbitraria, sin consultarle, un viajante o un nuevo representante de la zona de Mendoza de la marca, cosa que la ley de viajantes no lo impide. Entonces, nos cae ya bastante cansado del maltrato de la quita de los derechos que se fueron dando a lo largo del tiempo, y produce su primer emplazamiento hacia la empresa para decirle que quiten a ese representante y en todo caso, si no lo quitasen, que le reconozcan sus derechos y a su vez que le reconocieran un montón de diferencias salariales. Esta empresa, dentro de las cosas bastante graves que hacía, le hacía pagar con lo que él mismo ganaba en comisiones, le hacía pagar su sueldo y el de 2 empleados más. O sea, y todo esto está más que probado y ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. Bueno, la cuestión es que llegado el momento, se cursaron los telegramas y la realidad es que la empresa jamás intentó solucionar el problema, al contrario, lo negó. Entonces, acá no quedó más, o sea, si nosotros vemos cómo es el proceso laboral en la provincia de Mendoza, podemos ver que hay muchas instancias de conciliación. Es una provincia que en ese aspecto es sumamente meritorio, porque hay un montón de instancias en las cuales la empresa jamás intentó una negociación, jamás. ¿Por qué? Nosotros creemos que en alguna medida por soberbia, en otra medida por tildarnos del interior. Tal vez esto se da mucho, esta equiparación de fuerzas. O sea, estamos hablando de un estudio gigante de Buenos Aires, laboral, contra nosotros dos. Ahí te hago un paréntesis, Santiago. Para aclarar, no de la empresa, sino de los colegas. Por eso les decía a veces que nosotros, y ahí tenemos que hacer mea culpa a los abogados, nosotros metemos a veces a las empresas cuando no corresponde, olvidándonos de que está la empresa, que hay un montón de trabajadores atrás, lo metemos en un lío como el que pasó. Porque en realidad eran los colegas, no era la empresa. Si nos preguntan, yo creo que al día de hoy creo que no sabe el dueño de la empresa por el monto que podía arreglar esto, porque tenían muy buena relación, crecieron juntos. Creció Manaos, creció de la mano de nuestro cliente y viceversa, y se hablaban con el dueño espectacular hasta que entraron los colegas. Y ahí se acabó la posibilidad de diálogo. Por eso muchas de las cosas que vamos a hablar, aunque no nos guste, tenemos que reconocerlo, es por un tema nuestro. Perdón, Santiago. Bueno, entonces, en ese marco de situación no quedó otra que irnos a una instancia judicial, una demanda. Y la realidad es que este tema, tal vez ustedes desde esta capital no lo viven tan fuerte como nosotros, pero los del interior sí tenemos, no sé si no es que sea un complejo, pero sí notamos que hay un montón de cosas de trabas y
Tal es así que tratamos de notificar 5 veces la demanda en Buenos Aires, a un domicilio social, a un domicilio... Imagínense Manaos, o sea, más fácil que no es una empresa del Congo belga, no, es Manaos. Bueno, 5 veces, 5 veces. Nuestro cliente ya nos miraba como diciendo, usted, estoy seguro con los abogados que estoy... Bueno, 5 veces. Bueno, notificamos la demanda y la cuestión es que cuando notificamos la demanda, que dicho sea de paso, esa demanda, cuando ustedes tienen un caso como estos, la experiencia nos indica que el valor todo lo que nosotros podamos acompañar como prueba es fundamental. Estuvimos 2 meses con el estudio prácticamente a full, cargando más de 30.000 archivos. 30.000 archivos. O sea, imagínense que cada notificación teníamos el problema, Raúl es más cibernético que yo, entonces yo no sabía cómo hacer se me vencían los links, entonces Raúl, bueno, tomaba la posta y, porque, o sea, los links, ¿qué quiere decir? Cuando uno interpone una demanda, se envían los links para que toda esa prueba la puedan abrir al momento de ser notificados. Bueno, esos links tienen un tiempo de duración y como no podíamos notificar, se vencían. Bueno, teníamos todos estos inconvenientes que eran, que eran técnicos de alguna forma. Bueno, la cuestión es que la demanda, contestaron la demanda y ahí empiezan a agravarse los problemas de la empresa. Ahí empiezan a agravarse los problemas de la empresa. Porque la realidad es que nuestra jurisprudencia, como lo va a decir Raúl enseguida, nuestra jurisprudencia ya nos indica que los cimientos de una demanda están determinados en el cruce telegráfico. O sea, es en ese momento donde nosotros ya construimos los cimientos de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, todo lo que se había hecho mal allá, después se volvió a ratificar en una instancia que se llama OCL, que es una instancia conciliatoria. Se volvió a ratificar porque directamente no quisieron nada, nos trataron muy mal. Y después nos siguieron tratando mal al contestar la demanda. Pero bueno, eso ya es una cuestión aparte. Bueno, la cuestión es que el proceso continuó, contrario a lo que salió en los medios, no fue, porque esto sí hay que decirlo, acá hablan de justicia lenta, no. La justicia en Mendoza es muy expeditiva. Es muy expeditiva. Nosotros en el diciembre del 2022 se dio por despedido nuestro cliente y tuvimos sentencia ahora, hace 15 días. Y tuvimos 6 meses para notificar la demanda. Así que podríamos haber sido mucho más rápido. Así que en ese aspecto nuestra justicia es más que valorable su rapidez y su eficacia. Ahí te hago un paréntesis, porque uno de los temas que ha generado mucho miedo, fundamentalmente en el sur, nuestro cliente, como dice Santiago, yo creo que está fácilmente entre los 10 más importantes empresarios creo que me estoy quedando corto, pero del sur de Mendoza, para que tomen dimensión. Entonces, ¿qué es lo primero que pensaba la gente? Pero si era socio, dice, ¿no? Y acá... ¿Cómo viene un juicio laboral si tiene empresas? Tiene una empresa, bueno, Santiago se especializa, no sé ya cuántas franquicias le ha hecho esa empresa. ¿Cómo lo tenemos en un juicio laboral? Entonces una cuestión importante que creo que era lo que muchos le preguntaban los clientes era, ¿y se discutía si era empleado? Porque esto era importante y es lo que, bueno, lleva un poco a todo lo que viene detrás. Así que bueno, te dejo la inquietud esa porque creo que viene bien aclararlo. Bueno, sí, era empleado. Era empleado. Era empleado y siempre lo reconoció Manao, o sea, Refrenau, que es la empresa demandada, lo reconoció siempre. Siempre lo reconoció, o sea, eso no hay duda. Lo que hay un poco de duda en esto que bien decía Raúl, es a la interpretación que muchas veces hacen los medios sobre los fallos, que son un poco erróneos. Hay veces que tergiversan algunas cosas, y generan esa duda en la audiencia o en la gente que lee las notas y eso. La realidad es que nuestro cliente era empleado
pero como les vuelvo a decir, había logrado, dada la importancia del producto que comercializaba, formar prácticamente una pyme dentro de esa empresa, que no está mal. O sea, es más, yo si ustedes me dicen hoy hacia dónde veo el futuro de las relaciones laborales, las veo allá. O sea, la realidad es que si nosotros empezamos a ver a futuro China, Europa, la realidad es que nos vamos a transformar, creo, en grandes comercializadores. Por ahí me parece que pasa la cosa, esa es mi humilde opinión. Hay otra cosa que sí nos importa marcarlo, que lo hemos visto en muchas notas, que es cómo puede ser. Pagaron una indemnización por despido por 200.000 pesos y ahora tienen que pagar 1.200.000 dólares. O sea, como si hubieran pagado 2 veces algo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Yo voy a tratar de explicárselo lo más resumido posible. En el año, esta relación laboral estuvo plagada de un montón de defectos, pero ¿qué es lo que pasa? Esa es una empresa que es muy personalista, un gran error, no sé si hay empresarios, pero es un gran error cuando las empresas son muy personalistas, lo vemos nosotros todos los días, donde una persona es el dueño, el abogado, el contador, bueno, este señor es un crack, o sea, es un tipo de una inteligencia superlativa, pero no puede hacer todo. La cuestión es que llegó un momento donde todas esas falencias le jugaron en contra y tuvo un gran allanamiento, una gran intervención por parte de la AFIP en el año 2018, donde a través de este operativo prácticamente modifican toda la parte contable y laboral de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el personal que estaba, o sea, ¿qué es lo que intentan? Y esto es lo que tiene el fallo de la Cámara de San Rafael, que es muy importante, que es el derecho del principio de la realidad por sobre todas las cosas. En este momento, esto generó que la empresa llamase a todos sus directivos, a todos los gerentes y a todos los vendedores del país a que firmasen un acuerdo de desvinculación. O sea, en el acuerdo decían que habían sido echados cuando nunca nadie los echó y lo hicieron homologar con abogados que ellos no conocían. O sea, le pasó a todo el personal. Pero a ver, la realidad es que es humano. Nadie iba a discutir si yo estoy ganando 35.000 dólares por mes. No voy a discutirle, bueno, está bien, a ver, firmo. Bueno, cuestión es que... Santiago, ¿te Sí. puedo hacer una pregunta? Sí. Ya tengo micrófono y todo. Sí. En ese momento, tu cliente tenía el 3% de las Nuestro ventas, su cliente, Sí. nuestro cliente, ya quiero ser parte. ¿Estaba en una relación laboral formal o cuando le hacen firmar el acuerdo Sí. no había relación laboral Sí. formal y él firma el acuerdo de algo que no podía ser despedido porque no existía? Desde el año 2015, la relación comienza en el 2013. Donde hay, dentro de esos 33.000 archivos, hay miles de archivos desde que él comienza, porque la realidad es que imagínense, o sea, él empieza a hacer explosiva esa marca y los subproductos, y la realidad es que todo eran todas las órdenes de venta, todos los registros contables, todo... Te cambio la pregunta. ¿Él tenía un alta temprana desde el momento cero o No. nunca tuvo y siempre tuvo un porcentaje de la venta? Siempre Ahí tuvo está. un porcentaje Claro, de la ahora venta, entiendo. siempre tuvo un porcentaje de la venta, es el 3%, que es el mismo porcentaje que se logró probar que mantenía el vendedor anterior. Había un vendedor que era un señor que se enfermó y falleció, por eso Canido, que es el dueño, lo incorpora a nuestro cliente como viajante o como comercializador, y fallece. Entonces él toma ese lugar y ha quedado absolutamente probado, pero por los mismos mails de la empresa, los mismos documentos, los mismos archivos, que él cobró siempre el 3%. Claro, lo que pasa es que ese 3% en su momento sería plata de hoy 2 millones de pesos.
que era un buen sueldo, pero no era nada extraordinario. Perdón, te faltó, lo voy a tener que corregir, le faltó un 0 y más. Eran $20.000, el equivalente, sacamos la cuenta, del 3%. Claro, pero apenas empezó. Sí. Bueno, O sea, sí. Él le facturaba a la empresa y la empresa, o sea, él tenía 3 operatorias. Manaos. Y es más, tenía... Claro, él tenía 3 carriles. Claro, él tenía 3 Eso vino carriles. después, ahí sí. Claro, eso viene después. No, mira, para que les haga unas aclaraciones respecto a lo que está yendo. En el inicio estaba registrado como viajante de comercio, solo que de ese 3% de comisiones figuraba un 10% como registrado, el otro no, y hay 2 años donde no. ¿Qué es lo importante? Porque la realidad práctica, por si ustedes que eso lo tienen que ir y bajar, como el fallo uno lo podemos bajar, es ir y bajar ese acuerdo. Porque ese acuerdo es impresentable. O sea, si ustedes van y bajan al kiosquito donde compran acá en la legislatura, eso no lo pueden haber hecho unos abogados y menos de Manaos. Porque, que plantea Santiago, cuando estábamos en el alegato, le decimos a los jueces, bueno, hay un despido, perfecto. No conoce al abogado con el que firmó el acuerdo. Pero hablan de un despido, si estuviéramos al día de hoy, del 5 de mayo del 2025. Dijimos, ¿y el despido? Y resulta que había 30, nunca había habido despido. Y doble, perdón la expresión, y voy a ser vulgar, doble burrada, ¿qué hacen los colegas? Lo hacen ir, lo hacen firmar y en vez de decirle, bueno, andate un mes a tu casa, aunque sea, para que no se... Siguió trabajando y le siguieron mandando mail, la parte en negro, porque es la realidad, le siguieron mandando mail diciendo, señor ministro, usted gana $25.000 de comisión. Manaos hacía eso, o sea, la empresa, que por eso es inentendible, es un caso muy raro. Ahora, bueno, que una de las preguntas... Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo inicia el litigio? ¿A partir de un despido? Sí, de un despido en base a lo que dijo Santiago, cuando le quitan, independientemente de esto que decía él, en realidad se entera, en la práctica, ¿cómo sucede? Se entera por su principal cliente acá, que era un supermercado, que le dice, mire, vino Juan y ahora me dice que vos acá en Mendoza no estás más. El tema que de esos $25.000, 15.000 eran por la zona del Gran Mendoza, no por San Rafael. Ahí se enoja, en realidad, ahí empieza. Si no, hablaban todos los días con el patrón. Las obligaciones. Claro. Bien. Porque la realidad... Sí. Sí. Bueno, es que nadie, o sea, si usted me lo dice, ministro, yo no tengo, a ver, yo no, la realidad es que tanto Garre, nuestro cliente en realidad, como nosotros tampoco lo entendemos, porque la realidad es que la cosa funcionaba bien. Claro, pero imagínese, si facturaba todo eso, y la realidad es que por la ley no estaría impedida la fábrica de poner otro, pero sí está impedido de poner otro como de guapo. O sea, de sacarle la zona. Tiene que venir, pagarle los clientes que tiene que hacer una cosa que ya había pasado con San Juan y con San Luis, y que por eso le digo, o sea, ¿esto cuál es? Nosotros siempre vemos y siempre aconsejamos lo siguiente a las empresas. Tiene que haber una mancomunión entre el propietario, los dueños de la empresa, con sus abogados, con sus contadores. Porque si eso no fluye como un equipo, están en problemas. Y acá evidentemente hubo un problema. O sea, porque si usted me dice ¿qué ganó Manaos poniendo a ese señor? Cosa que, a ver, que además que quedó más que probado que lo pusieron. Está registrado, tiene fecha de registración en Mendoza. Claro. Ahí le cuesta
No, No sé, no sé. Lo- eso, en el debate surgió con los testigos, que varios de los testigos que fueron, es más, fue el gerente, el mejor testigo de nuestra parte fue el gerente de la empresa. Claro, empezó a pasar, es el planteo lógico que se hace uno como dueño de empresa, y decís, che, pero ¿qué pasó? Si este vende... Claro, los testigos iban y decían, es que pasa que acá en Manaos eran todos vendedores más de segundo nivel, hay 3 que son las estrellas. Que era como decían, hablaban como si fuera Messi, Martín, que es el del noreste, y supuestamente, según lo que dijo el de ventas, lo que querían hacer es reducir la zona para que no ganaran tanto. Eso era lo que quedó en el aire de las testimoniales, pero no era un tema del dueño de la empresa con nuestro cliente, porque hasta que intervinieron los colegas, por eso le digo a veces, miren la importancia de nuestra labor, se hablaban como todo el tiempo, estuvieron para arreglar, nos iba preguntando el cliente, hablaba directamente, no había sin colegas, con Canidos, el dueño de la empresa. Entraron los colegas, y yo no sé si lo metieron, esto es una apreciación subjetiva de Raúl Oyola, lo metieron en esto para cobrar honorarios. Perdón, yo les dije que iba a ser políticamente incorrecto, pero porque si no, no hay explicación. Porque hablaban, el diálogo era buenísimo, se llevaban, pero excelente, y de repente como que explotó. ¿Y en las conciliaciones siempre estuvieron los abogados o iba el dueño de la empresa? No, ahí ya directamente el combo de colegas. Bueno, vamos a ver, un poco, ya se ha dicho, pero ¿cómo llegamos a un monto así? ¿Por qué? A ver, realmente el monto asusta, es lo que ha hecho que sea noticia, ha sido el monto, no lo que se discutía en el caso. Bueno, a ver, ¿qué es la pregunta que uno, como profesor de Derecho del Trabajo, dice? Bueno, pero ¿qué pasa? A ver, los jueces, yo digo, salieron con alguna teoría de estas nuevas que copiaron de algún lado y dice, bueno, voy a hacer una jurisprudencia novedosa, algún criterio, no, declararon una inconstitucionalidad, se da mucho, se declararon alguna inconstitucionalidad de oficio, bueno. No, nada, nada, nada. Yo les invito a que vean la sentencia y si ustedes ven, la sentencia es muy sólida, pero sólida porque es muy básica. O sea, básica desde la buena apreciación, no desde la denostación de la sentencia. Es una sentencia muy común, no tiene nada raro, nada raro. Lo que pasa es que lo que es raro es haber vencido ese miedo, o sea, ese miedo a aplicar la ley. Y la realidad es que este caso es un caso bisagra, porque para los que piensen que la legislación anterior era buena o mala, o para los que piensen que la legislación nueva es buena o mala, este es un caso más que paradigmático, porque este es el extremo. Esto es lo que muestra, para bien o para mal, cada uno puede tener su pie donde quiera de la zanja, pero este fallo genera la zanja. Entonces, nosotros consideramos que, bueno, nosotros obviamente que consideramos que el fallo está bueno, o sea, lo venimos a defender, de hecho, lo defendemos y porque nos han hecho lugar a todo lo que prácticamente nosotros reclamamos. Pero ahí miren, en realidad, les comento que me ha pasado, a mí me toca participar muchas veces en foros de derecho del trabajo de distintos lugares del país, autores muy prestigiosos me llamaban, me mandaban mensajes de texto diciendo qué sólido el juez Rivero fue quien hizo el voto, quien preopinó, que no lo conocían, y dice, qué sólido. Entonces, hoy otros me preguntaban, dice, bueno, ¿usó el beneficio de la duda? Todos los que han tenido un juicio dicen, bueno, que es lo que hablábamos con el ministro hace un rato. Y cuando tiene duda el juez, falla a favor del trabajador, porque así lo dice la ley y los principios del derecho del trabajo. Pero acá no. Justamente en eso no hay, por eso era tan contundente en realidad la prueba, porque si se ponen a ver, hay no solo 30.000 hojas de prueba de la empresa, eso lo más grave acá es que era la prueba. Nosotros no inventamos nada, chicos. No, podríamos venir y decir, no, nosotros hicimos el planteo, lo más novedoso. No, usamos todo lo mal que hacía la empresa. ¿El estudio de abogados sigue siendo estudio de abogado de Manaos? Me pregunta personalmente, si me pregunta a mí... Según el último chumberión, no, pero... Pero es que, mira, otro exabrupto personal, no debería.
siete tipos que no... Porque la realidad en la audiencia de la Oficina de Conciliación Laboral es como si nosotros venimos y los miramos y decimos, miren los huarpes estos, pues era así. La conciliadora no hablaba porque hablaba la colega y la miraba como diciendo, ¿qué hace? ¿Sabes quién soy? Porque era así. Pero uno después veía estas cosas, ahí en las pericias, lo que dijo Santiago, una pericia informática, en el periodo que estaba sin registrar al principio, 9.000 mails mandados, como si me manda ministro, te pago $25.000, Raúl. Facturame, o sea, te voy a poner el recibo 1.000 y eso es prueba de ellos. No, o sea, ahí no nos podemos arrogar o decir, miren, lo que planteamos fuimos fabulosos. Vimos eso. Bueno, y acá vamos, porque pusimos esa cara porque es lo que generó. Y Santiago lo ha analizado mucho y le digo, esto hay que verlo objetivamente. Porque uno que es docente y enseña y va, y llevamos muchas empresas a decir, bueno, vamos a leer el fallo. Es lo que nos pasó, me pasó con el periodista de América 24. Le digo, ¿leíste el fallo? Porque la barbaridad que has puesto, yo soy una empresa y me da terror. Y claro, pero es que no era lo que decía el fallo. Bueno, Santiago, ¿qué te parece? Esto, si para el empresariado de Mendoza y en general ha sido un precedente que pueda generar, o sea, peligroso, trate alguna cuestión que diga, mira, esto me puede desatar lo que veíamos en el primer flyer. Una ola de juicios, quiebra de empresas. Eso es lo que queremos ver y analizar ahora en la segunda parte, cómo nos afecta a Mendoza. La realidad es que no vemos analizando el fallo que sea un fallo jurisprudencialmente utilizable en otras instancias, en otros casos. Porque primero, más de la mitad de los rubros por los cuales nosotros demandamos y llegamos al monto que llegamos, que ahora lo vamos a ver, ya no están más, están derogados. Entonces, por esto hablamos nosotros de la vieja y la nueva legislación. Entonces, eso ya no está más. A su vez, podría ser un precedente. La realidad es que nosotros, si fuera un precedente, nos estaríamos tirando un tiro en el pie, porque nosotros vivimos básicamente de las empresas y nuestros mayores clientes son empresas. O sea, como dijo Raúl, nosotros tuvimos este caso porque le manejamos la empresa a nuestro cliente. O sea, le manejamos. Entonces, nosotros, está bien, o sea, el monto el que se va a llevar todo ese dinero es Garre, entonces, o sea, o es nuestro cliente, no nosotros. Entonces, nosotros no podríamos venir acá a defender este fallo si nosotros no estuviéramos de acuerdo en que no es utilizable per se para todo el mundo. O sea, no hay forma, no hay, o sea, tengo que decirlo, o sea, nos han llamado 800.000 personas, mail, por todas las redes, todo. Queremos que ustedes, queremos que... Y la realidad es que, sí, bueno, nosotros podemos ser los abogados de ustedes, pero esto no va a pasar. O sea, no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque las condiciones son otras. Y te agrego una cosa, y es un régimen, o sea, uno cuando piensa en derecho del trabajo piensa en la ley de contratos de trabajo. Y este caso tiene un estatuto específico y particular, que es el régimen del viajante de comercio, con indemnizaciones especiales, con esto que fomenta que trabaje más a cambio de una comisión, pero tiene otras indemnizaciones que hasta hoy hay una discusión, ya lo vamos a ver más adelante, pero lo importante del caso es otra cosa. Y me decía Santiago, bueno, acá la bisagra y lo más importante para la empresa es aprender del caso de todo lo que no hay que hacer. Que me lo manifestó un montón de veces, me dice, para esto nos tiene que servir, no asustar a nadie. Es decir, tomemos conciencia, acá yo se los vuelvo a decir, apreciación personal, los colegas, yo no sé cuánto le han cobrado por contestar la demanda, pero me parece que los embarcaron en algo que el dueño de la empresa no quería. Y bueno, y Santiago siempre me marca, y yo creo que es acertada su posición de decir, mire, la bisagra es para las empresas es por esto, que esto que algo anticipó de la comunicación. Bueno, esto de la comunicación volvemos volvemos a hablar un poco de lo mismo. O sea, es decir, empresarios mantengan, o sea, lo primero que tienen que hacer para evitar todo este tipo de conflictos es mantener un buen diálogo y tener un buen equipo contable y un buen equipo jurídico. O sea, lo barato o lo caro soberbio, porque
tal vez es por ahí, en este caso fue así. Esto fue caro soberbio, porque nosotros, y tal vez vuelvo a, bueno, el chico del sur allá, el resentido, no lo digo de resentimiento, pero sí nos hicieron pesar de toda la forma que pudieron lo importante que era la empresa. Sí. Una consulta, ¿el cliente de ustedes tenía como premisa conciliar o nunca lo tuvo en su cabeza? Sí. Les puedo contar otra infidencia y los jueces, el debate, 7 cuartos intermedios. Avión para el gerente que venga a declarar. ¿Vieron los 7 abogados que les contábamos que eran tan malos en la...? No vino ninguno. Un debate de 1 millón, lo hablamos, nos llamaron la otra vez a un programa de prensa y le digo, si agarro el triciclo de mi hija y me voy a defender este juicio. No vino ninguno. El colega de San Rafael lo defendió lo mejor que pudo, pero no decidía, tenía que estar llamando 7 cuartos intermedios. En el interín se suspendió una audiencia, el avión vino 2 veces para traer al gerente. Nunca vinieron los colegas. Estas son las cosas que uno no sabe y dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, y por eso, ¿vieron la gallina? Bueno, ¿se ve bien? De allá no sé si se alcanza a ver la gallina. Bueno. Los colegas decían que esta era la gallina. Nos ha saltado uno. Bueno, y acompañan la prueba. En realidad nosotros ¿qué dijimos? Bueno, mucha prueba no la tenemos. Vemos a ver si del otro lado lo hacemos caer con alguna para que nos demuestren cómo es la gallina. Bueno, esta es la prueba que nos acompañaron de que el trabajador era una gallina, que no era un viajante de comercio, pero resulta que después la manada esa de gallinas que ven allá eran sus propios libros que acompañaron y decían, es viajante de comercio. Acompañan en una pericia contable, no en un principio, al perito, otras gallinas diciendo, miren, sí, les pagamos comisión y está en el libro de viajante de comercio. Pero es una gallina, ¿eh? O sea, no le pusieron a los mamuts unas plumas ni nada, por lo menos para decir, bueno, y un pico. En realidad pasó eso. No fue nada grandilocuente ni planteado, sino que fue todo hierro. La realidad es que nos aprovechamos del hierro de la otra parte. Ahora sí me había pasado esta pregunta que es, ya pasando a la parte que creo que es lo importante, más allá, queríamos contarles ciertas cosas del caso para que vean que no asusta y por qué no va a pasar de vuelta. Entonces, bueno, y la pregunta obligada es, bueno, hemos tenido muchas reformas, tanto en la provincia como en la nación en el último tiempo. En la provincia ley de intereses, en la nación hemos tenido un cambio de régimen jurídico en materia laboral. Bueno, ¿y esto sirvió para algo? Bueno, ahí Santiago ha hecho la comparativa. Mire, esto es básicamente lo que se reclamó. A eso hay que sumarle unos 29 millones más por diferencias salariales y algunas... No, eso es el monto del capital nominal. Después hacemos el otro comparativo. Al 2022. Año 2022. Ahora, pero tomando la fecha del despido. Claro. Esto es basándonos en la ley de contrato de trabajo y la ley de viajantes. Esta es. Y después, ¿por qué decimos que esto no puede pasar más? Después, con la ley bases... ¿Se puede checar? Pues sale cortado, no veo la parte de la... Con la ley bases se suprimen estas indemnizaciones y la realidad es que no está acá, pero es aproximadamente un 30%. Da 44, que ha salido cortado. Da 44 millones, o sea, comparando régimen... Claro. Si fuese hoy el mismo caso lo tuvieran que resolver con el despido con posterioridad a la ley bases. Ahí está. 44, 22, 23, casi 23%. Eso sería, para que ustedes tengan una idea, más o menos, de sacando los rubros, sacando esos rubros, porque el monto por el cual se demandó es de 29. Lo que pasa es que esas diferencias salariales no han sido modificadas, esto no habría ningún cambio en esta legislación.
Bueno, ahí se quedó corta, señora gobernadora, la escuché cuando hablaba, o sea, no es que bajaron un 75%, bajaron más, la realidad es que bajaron más. Hoy si hacemos un cálculo de una indemnización y les agrego un extra. Esta indemnización que figura acá, que son 8.900.000, que es la de la indemnización por clientela, que es una indemnización especial que está en el régimen del viajante de comercio, el DNU de 70/23 la deroga. Hay una discusión ahí si sigue vigente o no, pero si no sigue vigente, esto en realidad es menos. En vez de 44 estaríamos hablando de cerca de 35. O sea que, pero ya en el peor de los supuestos hoy, de un caso así, de una empresa, es el 20, no llega al 23%. Así que ahí es donde hay que empezar a hacer el análisis si el cambio ha sido positivo y si este tipo de cambios fomenta las inversiones o las espanta. Yo creo que la respuesta es medio obvia, pero bueno, hagan su propio análisis. Vamos a la otra parte. Acá estamos en la casa de las leyes. Acá donde influye, ha influido la legislatura. Mira. Hay van a haber 3 cuadritos. ¿Qué es esto? Acta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 2764/22. Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cámaras del trabajo que hicieron, se juntaron todas y dijeron vamos a hacer un acta diciendo que los intereses en los juicios laborales van a capitalizar todos los años. Hagan de cuenta como si fuera una inversión. Inicia la demanda, se actualiza el monto a ese momento, al año otra vez actualizamos, juntamos capital e intereses, el anatocismo para lo que son colegas, le aplicamos intereses, cuando llega, pasa un año más, otra vez capital e intereses le volvemos a acumular hasta el momento de la sentencia. Eso es lo que dice el Código Civil, pero yo te digo, esto lo aplicaban las cámaras, es más, ya vamos a ver la jurisprudencia de la Corte, donde empieza a pegarle palos a la Cámara del Trabajo, porque eso lo declararon inconstitucional la Corte de la Nación. ¿Qué hace la Cámara Nacional de Apelaciones en Buenos Aires? Al otro día, dice, muchachos, miren lo que nos hizo la Corte, hagamos uno nuevo. Ahora en vez de así, hacemos otro, que daba más o menos lo mismo. Otro fallo, ya lo vamos a ver, de la Corte de la Nación diciendo, bueno, este caso, el caso que analizamos, aplicando esos intereses, habría dado 1.745 millones de intereses. Mendoza, no estábamos tan... Con índice UVA, si no hubiéramos modificado la ley. Peor que el de Buenos Aires estábamos. Bueno, ¿qué pasa hoy? Tuvimos una modificación legislativa, abril del año pasado, nueva ley de intereses. 500 millones menos. Y teniendo en cuenta que la gran parte de esos 1.000 y pico, en la realidad 1.000 millones de esos, son cuando estábamos con UVA todavía. Si hubiese sido esta tasa, la calculé como si hubiera sido desde el origen, eran 420 millones de interés. O sea, desde el punto, hoy Mendoza tiene una tasa de interés que no perjudica ni al trabajador ni al empleador, porque si uno ejecuta un cheque tiene esta tasa de interés. Va aproximadamente con la inflación. Pero no pasa lo que pasaba antes, que lo revienta uno mientras dura el proceso, lo revientan los intereses. Hoy, cuando uno ve que muchas empresas están preguntando, bueno, yo veo el cuadro anterior y veo primer cuadro, eso de Buenos Aires sigue pasando. Le cambiaron el nombre al acta, pero sigue pasando. Ante un eventual riesgo, 500 millones creo que es bastante diferencia. Bueno, hoy tenemos que, bueno, aprovechando acá tenemos legisladores, miembros a EVE que le toca estar al frente de la Cámara, creo que ha sido un cambio, esto lo digo a título personal y lo decimos en la universidad y en los congresos cuando vamos a lo largo del país, es beneficioso porque da seguridad y fomenta que digan, miren, ¿por qué no ir a invertir a Buenos Aires y por qué si venir a Mendoza? Hay intereses, sí hay intereses en todos lados, pues si a mí tampoco me pagan, quiero cobrar intereses, pero son mucho menores que en otros lados. Ese es el estado actual y por eso queríamos hacer la comparativa. Y vamos a la parte más dura, podríamos decir, porque es la de la realidad. Dijimos, bueno, vimos la ley, suena más bonita, hasta ahora parece que sí. Bueno, ¿y qué hay de realidad en esto? A ver, ¿cómo son los juicios? ¿Qué pasa con los procesos laborales? Ya un poco anticipado, ¿por qué los colegas influyen tanto? ¿Por qué tenemos tanta injerencia a veces que podemos, para bien o para mal? Quien ha tenido un juicio laboral, a ver, si ve esa foto, el del guante de arriba, cada uno que se represente quien quiera, si fuera un trabajador y un empleador, pues así no lo venden, como que es una pelea.
el 90% creo que diría que el de arriba es el trabajador y este el que viene a pagar siempre. Esa es la regla. Y acá, bueno, esa una frase que uso a veces y la he traído porque siempre digo, para buenos versos mejor leer el Martín Fierro. Porque, ¿qué vemos, Santiago, a diario? ¿Qué escuchamos en la realidad? En el pasillo, en el café. Bueno. A ver, lo que nosotros vemos habitualmente y lo que de alguna manera en algunas notas también salió en base a este fallo, es que se planteaban estas preguntas, ¿no? El trabajador siempre gana y el empresario siempre pierde. Los jueces laborales son todos pro trabajadores. Eso es una mentira. Por lo menos en la justicia que nosotros conocemos, que es la justicia mendocina. Eso no pasa. Eso no pasa, porque si eso pasara, a nosotros nos iría mal, porque nosotros defendemos empresas. Y la realidad es que, como le vuelvo a decir, si nosotros hiciéramos mal nuestro trabajo o no tuviera resultados, una de las personas que más da trabajo en San Rafael no hubiera venido a nosotros como un cliente. Entonces, está claro que nuestros resultados son, o sea, que los resultados no nuestros por merecerlos, sino porque hay en Mendoza una cosa que quiero reafirmar. Hay seguridad jurídica. Esto que vi en varias, no, esto es un desastre, los jueces, ¿cómo puede ser? Una locura. Los abogados caranchos. La realidad es que nosotros podemos ser mejores, peores, lo que ustedes quieran, pero nosotros venimos construyendo un prestigio hace 20 años, somos profesores universitarios, somos trabajadores, trabajamos 20 horas por día, y si hay algo que no nos pueden decir es que somos caranchos. Nadie que nos conozca, que gracias a Dios somos conocidos, en el sur por lo menos, no puede decir que somos caranchos, porque no estamos atrás de esto. Esto no es un juicio, un cliente de este tipo no es una persona que es el habitual cliente de un abogado carancho. Y tiene que quedar muy claro, porque es un mensaje que hay que transmitir, que nosotros no vemos, o sea, la seguridad jurídica, ¿qué quiere decir? La seguridad jurídica quiere decir que un juez tiene que usar las leyes que tiene vigentes en ese momento y aplicarlas. Y los abogados tenemos que decir cuáles son, a nuestro criterio, las leyes que nosotros consideramos que son las que tiene que usar el juez. Y si el juez está de acuerdo con eso, hay seguridad jurídica. Entonces, no le encontramos nosotros el porqué de ese ataque. Sí lo vemos razonable, porque este monto suena escandaloso. Pero si ustedes ven la sentencia, ven las pruebas, ven las pericias, ven los mismos que ellos mismos, las pruebas que ellos, como decía Raúl, nosotros acompañamos un montón de pruebas, pero todo lo que nos faltaba la acompañó la empresa para llegar a esto. Así que nosotros desde ya no podemos decir, porque no nos ha tocado por lo menos padecerlo, que las empresas siempre pierden. Consulta casi ya popular, porque acá, es más, cuando hablamos con colegas acá en Mendoza, lo ven más marcado todavía que nosotros que somos del sur. Acá está ese mito o ese... No. Las mejores. ¿Alguna vez ustedes han defendido, o sea, han traído un trabajador, le hacen una demanda a la empresa? El juez se la desestima porque no es prudente. ¿Alguna vez lo han visto? Sí, ahora lo vamos a ver un montón. Y quiero hablar de eso porque ahí... bueno, ahí ahora, mire, le vamos a mostrar Corte Suprema de Justicia de la Nación, su máximo tribunal. Bueno, ¿por qué le pusimos perjudica siempre al empleador? Porque por eso es bueno, son buenas estas charlas. Porque una cosa, por eso hablamos de mitos. ¿Por qué me conviene? A ver, pónganse a pensar esto. Santiago ha ponderado mucho la conciliación en nuestra provincia. Si yo los asusto, estén del lado empleador o del empleado, y surte efecto mi amenaza, ¿ustedes creen que van a negociar igual? ¿Qué les parece? Bueno,
Mire, esto Corte Máximo Tribunal de la Nación. Yo algo les anticipé con el tema de los intereses. Corte de la Nación siempre muy castigada porque dicen es un tribunal político. No habla porque sí la Corte, es el único tribunal que no tiene plazo para resolver. Usted dice, se fue a la Corte, 10 años, y sí, pues no tiene plazo, es el máximo tribunal de la Nación. Y cuando habla es porque algo tiene que decir. Y el último tiempo viene hablando mucho. Y precisamente todo lo contrario a lo que viene hablando ahí. Mira, cité algunos fallos y le vamos a ver cortito los principales, porque hay algunos que son de ART. Ha habido mucho, ven, hay mucha litigiosidad con las ART. Hay dos que los vamos a pasar por arriba, que ha sido Pogonza, que fue muy criticado por quienes decían no, que la Corte empezó a tomar, pasó a ser regresiva para los trabajadores. Pero hay otros que son muy importantes. Ocampo con BGH. ¿Alguno ha escuchado hablar de el acuerdo consensuado, los retiros voluntarios? En la época de pandemia, colegas, ¿hicieron alguno? Bueno, ¿qué pasaba? Antes iban, hacían el acuerdo, le pagaban al trabajador y un tiempo después venía y metía el juicio. Decía, no, hay un artículo en la Ley de Contrato de Trabajo que es el 260, que dice se toma como pago a cuenta, y venía, cobró y le metía un juicio después. Lo que habían dicho que había pasado con el caso este. Bueno, ¿qué dice la Corte en Ocampo? Fallo importantísimo. Corte de la Nación. Había ganado un trabajador una demanda así porque había hecho el acuerdo en la escribanía sin patrocinio letrado. ¿Qué dijo la Corte? La Ley de Contrato de Trabajo no dice que tiene que ir con patrocinio letrado. Si está hecho por escritura pública, no fue a la subsecretaría ni al SECLO en Buenos Aires, por escritura pública, el escribano, fue por escritura pública, es plenamente válido. Si quiere que no sea válido, va a tener que probar que a ese trabajador o lo amenazaron o que hubo un vicio en la voluntad, pero es plenamente válido. Los laboralistas, yo me acuerdo, iba a los congresos y se agarraban la cabeza. Bueno, ¿ese fallo les parece que es pro trabajador o pro empleador? Si se quieren poner de acuerdo hoy por hoy, que hoy, a ver, la nueva generación es mucho más de irse. Bueno, ¿por qué? ¿Qué mejor que decirle lo que había pasado en este caso? Che, yo te ayudé un montón, vos me serviste, arreglemos un número. Ni nosotros estaríamos acá, y ni los 7 de Buenos Aires hubieran intervenido, iban a la escribanía, hacían un acuerdo bien hecho, no el del kiosco que les dije, porque estaríamos en la misma situación, y se acabó la discusión. Hay fallos acá en Mendoza, nosotros allá en San Rafael ya hemos tenido 2 que nos ha tocado defender, y con el juez más pro trabajador que hay en San Rafael, y avaló lo que dijo la Corte. Entonces, ahí tenemos, miren, ¿por qué es importante saberlas esas cosas? Porque a veces no se hablan, de eso no se escribe, o si se escribe cuando escribimos doctrina, criticándolo. Bueno, eso lo dice la Corte. No va a cambiar el criterio de la Corte ahora. Fallo del año 2020, plena pandemia. ¿Por qué les parece que habrá dictado el fallo? Le dije que la Corte es un tribunal político en el 2020. ¿Había alguna situación particular? ¿Y qué pasaba? La empresa no aguantaba. Entonces me decía, venía el ministro y me decía, mira Raúl, yo no doy abasto, te quiero un montón, pero me da una mano vos, capaz que después te vuelvo a contratar. ¿Valen esos acuerdos? Valieron y siguen valiendo. Eso hay que tenerlo muy presente. Y siguen valiendo. La Corte de la Nación. Ese fallo Domínguez con Muresco, quienes hagan, los colegas que hagan derecho empresario y asesor en empresas, anótenlo como si fuera oro, porque la discusión de esta diferencia que marcó recién Santiago, la Corte lo define en ese caso, que en realidad, ¿qué hace? Acá este caso trata de otra cosa. Habla de la inconstitucionalidad de una ley que era terriblemente gravosa cuando le habían retenido aportes a los trabajadores, le imponía una multa hasta que la empresa no depositaba todos esos aportes, un sueldo más. Era un caso de un trabajador que había trabajado 1 año y 8 meses y reclamaba una multa de más de 50 sueldos. ¿Les parece lógico eso? ¿Qué dijo la Corte? Esto no es lógico. Está mal, lo declaró inconstitucional a ese artículo de la ley que ha sido hasta que la ley base lo voló, no existe más. Pasó por afuera, pero era ley vigente. Pero ya vamos a ver por qué es importante y que lo sepan. Sí. Ya que estás en inconstitucionalidad, ¿les ha tocado quizás algún caso o algo donde planteen la inconstitucionalidad de la ley de base? Nos ha tocado y hasta ahora los han rechazado todos. Porque ¿cómo la defendemos? Lo hemos hablado mucho. Bueno, ¿inconstitucional por qué? ¿Pasó por el Congreso? Una cosa era el DNU. Yo lo entiendo por una cuestión a veces de apuro, de decir, bueno, quiero solucionar cosas, uno se equivoca. Pero
la ley base. ¿La votaron en el Congreso? ¿Salió publicada? ¿Qué es lo inconstitucional? Y es la famosa inconstitucionalidad que dice la Corte de la Nación y Provincial, la constitucionalidad genérica. Ah, es inconstitucional porque me perjudica. Yo antes podía cobrar 200 palos y ahora 44 o quizás 35. Me afecta patrimonialmente, dicen. No, es el nuevo régimen. A ver, las cosas cambian y no te sacaron derecho, cambió el régimen indemnizatorio. Pero sí, por lo menos 3 entre el mes pasado y este hemos contestado así. Sí, es que el planteo va a haber siempre, chicos. Planteo va a haber siempre. Bueno, ese último, pues hay varios que son de las comisiones médicas que son son a favor de las ART, entonces dicen que son regresivos, pero son fallos lógicos. Y el último, este me tocó, calculo que va a salir porque me lo pidieron de la revista La Ley que haga un artículo, este salió hace muy poquito, 3 de abril de 2025. Modifica el tema de los privilegios de los trabajadores en los concursos y las quiebras. Teníamos una doctrina de la Corte, para que vean a veces cómo la misma Corte analiza cuando se ha equivocado. Dice, hay un convenio que es el convenio OIT, que de protección de créditos, que le daba privilegio a los trabajadores. La nueva Corte que se puso a estudiar, que ese convenio no está vigente. A mí me lo mandan de la editorial de La Ley, como diciendo, Raúl, matá este fallo. Pues así fue matalo porque mirá lo que está haciendo. Me pongo a estudiarlo. Y cuando mandé el trabajo, me dice, che, ¿no te has equivocado? No, le digo, el fallo es fabuloso. ¿Quieren aprender derecho constitucional? Lean este fallo. ¿Quieren aprender derecho internacional? A mí una de las unidades que me toca dar en la universidad es derecho internacional del trabajo, porque suele ser medio aburrido. Le digo, pues si esto no lo hemos ratificado. Pero como... O sea, no seguimos los pasos para aplicarlo. ¿Qué dijo la Corte? Esto no es derecho vigente en la República Argentina. Es brillante el fallo. Para los que son estudiosos del derecho, véanlo, porque a uno le puede gustar una cosa u otra, pero como derecho es fabuloso. Y bueno, vamos a Mendoza. ¿Qué pasa con la amiga Suprema Corte? Porque como lo escuchaba recién al ministro preocupado, dice, y acá no pasa. ¿Saben qué nos pasa a veces? Esto, que no nos llega la información, o a veces no quieren que nos llegue la información. Esas cosas también hay que decirlas. Mire, algunos temas escabrosos. Ese fallo, Rivero Gonzalo, miren, ¿saben quién es? Rivero Gonzalo es el juez que falló Garre con Reference Now. Es un fallo de la Corte que le salió para atrás a él. ¿Qué es el artículo 730 del Código Civil y Comercial? El que dice que en un juicio laboral de cualquier tipo, el que pierde no puede pagar más del 25% en concepto de costas, que incluye las gabelas, que son los 3 impuestos que pagamos, más los honorarios. Dijo, es inconstitucional, me están sacando, me regulan el 30% a mí y no se lo puedo cobrar a la empresa que le gané el juicio. ¿Qué dijo la Corte de la provincia? El caso le... No, esto es cuando pierde. Tiene que pagar a sus abogados. Tiene que pagar a sus abogados. O sea, la empresa siempre lleva la de perder. Porque sin causa, vos me haces un juicio a una empresa, yo te gano el juicio, pero gasté una fortuna en abogado para ganar ese juicio. Ahí vamos. Si vos algún juez ha dicho esto, no le doy al Ya lugar, estoy. dan al lugar a todos. Ya estoy viendo, le va a gustar entonces lo que le voy a decir después. Viene una parte, después ya lo estoy viendo, va a sonreír usted, señor ministro. Estoy siendo vidente. No, pero a ver, capaz entonces, por lo que está diciendo, porque veo que yo digo, le ha tocado poner mucho, cuando uno tiene empresa, siempre pone. Siempre pone. Una vez escuché un juez que cumplía, 50 años de juego, se retiraba, y en su discurso dijo, me voy con el beneplácito de nunca haber actuado a favor de una empresa. Siempre el trabajador. O sea, a la justicia le importa nada. Y eso hace, en resumen, en Argentina hay 600.000 empresas. Debiera haber 2 millones de empresas. Este es uno de los motivos. Bueno, que lleguen, a ver, por lo que está diciendo, que llegue ese tipo de juez, bueno, es peligroso. Con el juez que actuó pro trabajador.
Ahí le voy a ahora vamos con las que vienen después, con unos fallos que le vamos a tratar de hacerle cambiar la teoría, porque estoy seguro que no lo sabía. Sí. Lo que- Y ahí le hago una consulta, es buenísima la entera, porque se me acaba pensándolo, por eso es lo lindo de hablarlo. ¿Les ha tocado, han ganado así uno el 100% un juicio? ¿Y le hicieron el... ¿Y le hicieron el daño y perjuicio después al trabajador? Bueno. Se estima el propio abogado tuyo, si che, a este no laburemos porque no le sacamos nada. Siempre, o la mayoría de las veces, el que pierde es el que puede la billetera. Entonces, eso después se arregla para que eso suceda. Por eso es una de las razones que acá debiera haber 2 millones de empresas y hay 600.000 empresas. Y no saben la cantidad de nuevas inversiones que se pierden por el empresario que piensa de esta manera. Mirá la mala experiencia que tuvimos, agrandemos esto, no lo agrandemos, concentrémonos ahí. Eso, 90% de los empresarios en alguna oportunidad le ha pasado. Y eso te tira para abajo un país. Ahora, sí. No por algo hay empresas que están dispuestas a pagar tecnología, robots, por decirlo, ¿no? Con tal, aunque tengan 20 años para comprar eso, con tal de no tener Es que pasa mucho, por eso es importante esto, porque les queremos mostrar un montón de cosas que hay, pero también tenemos que ser, y lo tenemos que decir como docentes universitarios, no nos gusta estudiar. A ver, abogados, profesionales, no nos gusta estudiar, es más fácil, miren, pónganse, lo hablamos siempre con Santiago, llegamos a un debate con todos los testigos, en este juicio, 30.000 fojas. ¿Qué les parece que es más fácil para mí? Decir, che, a ver, arreglo con el colega, lo cerramos en un acta así, o tener que comerme 30 testigos, haberme tragado todo el expediente, hacer el alegato, ir si después corresponde a la corte. ¿Cuál de las dos opciones les parece que es más fácil? Pónganse en el lugar del abogado. Bueno, pero... Yo creo que Mendoza ha sido pionera con la OCL en ese sentido. Lo que dijo la OCL ha sido genial, porque a veces muchos de los inventos, a veces le entra a decir el colega ahí mismo, Doc, va a llevar esto a tribunal. En eso ha sido buenísimo. Pero bueno, los avanzo un poco. En este sentido, miren, ¿sabe? ¿Le había pasado eso que le limiten los honorarios? Porque no lo decimos los abogados. ¿Por qué no lo decimos los abogados? Porque no nos conviene, pues después vamos a decir, che, yo voy a estar del otro lado después. A ver, un empresario es alguien que avisora algo que quiere, que juega su patrimonio, que avisora algo en el negocio que sea y en lo que sea, pero no tiene la jurisprudencia que tiene el abogado que se dedica solo a eso. Entonces es un entusiasta. En ese entusiasmo se da trabajo, le da trabajo a la gente, todo. En Argentina hay una visión distinta del empresariado como la del político. Yo ahora tengo las dos condiciones, empresario y político, por lo tanto me putean de todos lados porque las dos condiciones son las mismas. Uno se imagina al empresario como lo ven las novelas. En la casa, de traje, tomando whisky, tratando de matar al hermano para quedarse con la herencia o persiguiendo a la mucama. Esa es la visión que tiene la gente. Entonces ya lo ve mal. Si el juez lo ve mal, los abogados lo ven mal, no tiene ninguna posibilidad de ganar ninguna de esas discusiones. En la política pasa lo mismo. Es mucho más fácil decir, el empresario es un atorrante, el político es un corrupto, que meterse a estudiar el tema y a ver por qué y aquí. Es mucho más fácil eso. Y la mayoría de la gente lo cree. Bueno, Porque tiene un preconcepto. Entonces, yo lo que sugiero es que los juicios laborales, los juicios de cualquier tipo, tengan sus costas para el que pierde.
sea los abogados y los contadores solidarios y responsables. Nos está spoileando la charla, ministro. Usted no, Porque usted ha leído no antes quiere nuestro- que nos vayamos rápido. Quiere que usted- nos vayamos rápido. Usted estaba leyendo lo que Para mí viene que después. recibió un mensaje de la señora que le dijo, tenés que estar en un Usted estuvo ratito". leyendo lo que viene después, entonces. No, mire, esto que les planteaba, una de las cuestiones que dijo la Corte. Empresarios, cuando va a negociar a veces, cuando va a cerrar un acuerdo, a veces el abogado les dice, no, mira, que lo máximo que tenés que pagar es el 25%. Lo que excede eso lo tiene que pagar el trabajador, en este caso si fuera el del otro. Y si no tiene para pagarlo, el colega lo pierde. Pues eso es lo que dice básicamente el artículo 730 del Código Civil. La Corte de la provincia ya lo dijo que es así. Nos guste o no nos guste, a nosotros no nos gusta porque perdemos honorario. Si nos regulan el 30% y me sacan el 6% que pagamos de aportes judiciales, ya tenemos, en vez del 30, el 19%. Si intervino un perito, me sacan otro pedazo. Cuando quiero ver, quizá me quedo el 15%. No es simpático, porque no lo hablamos esto en los foros y pues nos toca el bolsillo a nosotros. Pero al empresario no se le dice. Si uno, a ver, si uno va y se lo dice, mira, lo máximo que vos tenés que gastar es en esto. A veces, ese es un problema a veces y es por eso que a veces son charlas que académicamente no se dan, porque sí, pero le está sacando al colega. No, si cuando está del otro lado va a pasar lo mismo. La Corte lo tiene resuelto. Eso es Mendoza, lo tiene resuelto hace, miren desde cuándo. 2013, o sea, hace 12 años, no es nada nuevo. Y todos los fallos que siguieron después dicen lo mismo. Muchos quizás me dicen, ¿lo sabían? Yo cada vez que lo pregunto en la universidad en posgrado o en otros lados, ¿lo sabían? No, ni idea, te dicen. Mira. Multa, otra indemnización cuando tienen deficientemente registrado un trabajador. Ya lo tiene dicho un reclamo típico. Ah, yo soy vendedor, pero me tienen registrado como maestranza. Entonces estoy mal registrado. Pagame la multa esa que era el doble de la indemnización. Ya lo tiene dicho la Corte, no. Caso de DEMSA, eso está mal, no es deficiente registración. Lo rechaza, tampoco lo dicen. Uno lo ve en los juicios y dice, che, ¿cómo no lo plantean? Y bueno, porque a veces hay que ir y leer la Corte, no es tan complejo. Mira. Las diferencias salariales, ¿justifican un despido? Vamos a ver, ¿van por el trabajador o por la empresa? Ya tiene dicho la Corte que no justifican un despido. ¿Qué hacemos muchas veces? Viene el trabajador, ay, me quiero dar por despedido, no quiero trabajar más. Te inventan un despido. No me pagás de menos el sueldo, listo. No me lo niegan, me doy por despedido. Peleenlo, porque la Corte ya lo resolvió. No va a cambiar, la Corte no te cambia el criterio recontrarresuelto. Caso Rodríguez, recontrarresuelto por la Corte. Plenario Abaca, bueno, ley que sacó la legislatura adhiriendo a la ley de riesgo del trabajo, la nueva ley de riesgo del trabajo. El grito en el cielo, todos por el plazo. La Corte dijo, mire, esta ley es constitucional. La ley que hizo la legislatura es plenamente constitucional. Si a usted no le gusta lo que dijo la Comisión Médica, 45 días, vaya y preséntese en la justicia laboral o pierde el derecho. Todos fallos que, a ver, muy criticados, ese es un plenario encima, muy criticados por la doctrina laboralista, porque dicen, no, esto le quita derechos al trabajador. Certificado de trabajo, antes que hacíamos, mandamos un telegrama cuando lo despedíamos, no nos gustaba el certificado de trabajo, 3 sueldos de indemnización. Bueno, ya resolvió la Corte, no va más. Llegamos a pedir eso, nos ponen las costas. La Corte siempre impone las costas, eso sí, si el que va normalmente no pasa lo que pasa en las cámaras del trabajo. Horas extras, trabajan horas extras a lo loco. ¿Se puede dar por despedido el trabajador? Caso de eso hay 500. Si se da por despedido está mal, lo tiene dicho la Corte. Lo pierden en primera instancia, vaya a la Corte, estudie, aprenda a hacer un recurso extraordinario y vaya a la Corte y lo va a ganar. Y el más bravo, que ese lo hablamos hace un rato, señor ministro, la compra del certificado médico. ¿A alguno le ha pasado, ha tenido un caso así? ¡Ay, me quiero ir! Martín, ¿vos sos psiquiatra? Te doy 30 lucas, me da un certificado por psiquiatra encima 30 días. Me da los 30 días, yo puedo andar corriendo, porque no es como si estuviera esguinzado, puedo andar corriendo porque me hace bien para rehabilitarme. Entonces paso por enfrente de la casa del señor ministro y lo miro hasta que se canse y me paga una indemnización para que me vaya. Bueno, eso, caso típico que genera úlcera en el empresario, ese caso. Bueno, nos pasó, es en carne propia, empleado de 35 años. Se los cuento rápido. Hizo eso. Fuimos a la comisión médica y dijimos, mire, está mal lo que ha dicho, se consideró despedido.
juicio ese era enorme. Tenía un criterio, un juez de allá de San Rafael, que no, lo que dice el médico del trabajador es palabra santa. Un juicio que había salido que se llamaba La Barta con Casino Club, era sagrado. Salió la sentencia. Es como, mire, imagínense, estamos octavos, ¿de qué piso estamos acá? No sé, pero si tiramos una sandía a la plaza desde acá, así nos hicieron en el juicio. Tenía que ir, lo hablaba con Santiago, me decían, andá vos a hablar con, tenía que ir a hablar con el dueño de la empresa, que es Autotransporte Iselín, y decirle, mire, nos partieron 350 palos, era el juicio. Le digo, pero mire, yo quiero ir a la corte. Y me miraba como diciendo, che, mejor arreglémoslo. No, vamos a la corte. Ahí. Sí, le digo, ¿cuánto por ciento de posibilidades? Le digo, yo creo que hay un 10, pero vamos a la corte. Fuimos a la corte, Romero con Iselín. Fallo, ¿qué dijo la corte? Si resolvió una comisión médica, te controló y dice que vos estás, no dije vos estás comprando, pero dice, si no es que por ser empleado, el médico del trabajador tiene más razón que el médico del empleador. Para eso vamos a unos terceros, que eran la subsecretaría de Trabajo, y dijeron, no, mire, este está siendo el lesionado. Lo dio vuelta a la corte. Ahí me parecía que tenía pelo. Yo, imagínense después cómo me abrazaba el dueño de la empresa. Psiquiátrico. Es más, vean, si quieren, hay Yarzón con tarjetas cuyanas de la corte. Bueno, este es Romero, se llama Romero, el pobre Romero, le estamos ejecutando los honorarios, tenía tantos años de trabajo, sí, pobre tenía, lo condenaron en la corte dijo, condénelo en costa. Y después salieron dos más, es más, nos vinieron a ver, nos ha pasado ya, dos empresas que tienen otros abogados para que le hagamos el recurso y viene fallando igual la corte. Entonces, eso la empresa no lo sabe, lamentablemente. Bueno, tienen que ser ustedes los que se lo cuenten. Decir, mire, esto no, acá en Mendoza la corte ya dijo que esto de andar comprando la truchada esta de los certificados médicos no va más. ¿Saben cuál fue la diferencia? Eso no salió en ningún lado. Porque no era, y era, mira, actualizado, si fuera hoy, sería más o menos 900 millones el juicio, porque tenía mucha antigüedad. Pero no salió en ningún lado. ¿Por qué? Porque perdió el trabajador. Pero esas son las cosas que tenemos que ver. Y tenemos una corte que a veces se la critica mucho, pero tenemos unos ministros y unos relatores que estudian mucho. Si uno estudia la corte, aprende cuándo un despido está bien y cuándo está mal. No se equivoca. No, lo que hacen las cortes es bajarnos línea. Lo que pasa es que no nos gusta estudiar. Miren, este es el caso, ya así lo dejo que siga Santiago. Esto es la discusión importante hoy. ¿Qué pasa hoy si tengo un trabajador? Es la pregunta que nos hacen todos los días. Che, pero yo tengo un trabajador que antes que entrara la ley de bases lo tenía en negro, en gris. ¿Qué están planteando? La doctrina laboral dice, no, si empezó antes de la ley de bases y lo despiden, páguele con el régimen anterior. Páguele los 200 millones porque empezó a trabajar con la otra ley. Eso hoy es el planteo generalizado. ¿Y saben por qué el planteo generalizado? Porque no leemos los abogados. ¿Vieron que les hablé de un caso que hablaba que declaró una inconstitucionalidad a la Corte? Y cuando habla por algo, no lo vi en ninguna revista jurídica, lo he visto nada más que en posgrado. Si uno lee entre líneas, ¿qué dice la Corte? Que es muy importante y la ley base no se puede tocar. Mire, cuando habla de la inconstitucionalidad que declaró esta ley, ¿cuál es la ley que hay que tener presente? La vigente al momento del despido. Todo despido, esto es fallo de la Corte, reciente. Todo, por eso les digo, lean, a veces hay que leer a la Corte. Todo despido que sea desde la ley base en adelante, por más que haya estado 20 años en negro para atrás, ley de base. Planteen lo que quieran, lo dice la Corte de la Nación. Y hay una doctrina en la Corte de la Nación que dice, si la Corte de la Nación dice algo, los tribunales para abajo, ¿cómo van a contradecir a la Corte de la Nación? Si alguien tiene que defender la ley de base, cuando recién me hablaba de la inconstitucionalidad, ahí tienen el fallo. ¿Y desde cuándo se aplica? Eso, importantísimo. Vamos a la pregunta acá del ministro, ¿y qué pasa en la realidad? Bueno, la realidad es que Raúl nos explicó un montón de cosas de por qué se ganan los juicios, pero también hay motivos por los cuales se pierden los juicios. Y en esto tenemos que partir de una premisa que creo que es
¿tenemos razón cuando nosotros hacemos un reclamo, cuando nosotros defendemos? Muchas veces le pregunto, Santiago, ¿todos tus clientes tienen, cuando uno lo viene a ver, todos tienen razón? Obvio que sí. Todos los clientes tienen razón. Todos nuestros clientes tienen razón. No, No ¿qué es pasa así. muchas veces? Hay jueces que se... No es así, No. no es así. Nosotros ahí está, ese es la realidad es que es un chiste, la realidad es que nuestros clientes no todos tienen razón. Y entonces está en la cintura y en la seriedad y en el conocimiento y en la profesionalidad del profesional al cual uno asiste, de que le dé el mejor consejo, el más puro, el más honesto y el menos librado de intereses, porque lamentablemente cuando tenemos casos como el que estamos hablando, la realidad es que recién dijeron, seguramente el cuerpo de abogados que habían ya no están más. Pero, ¿saben? La realidad es que, ¿saben por qué? La realidad es que uno de los motivos fundamentales por el cual Canido no termina arreglando con nuestro cliente es por los abogados, porque no arreglaba con los abogados. O sea, entonces, la realidad es que cuando el abogado empieza a poner sus intereses por arriba de los de su cliente, ahí estamos en un problema. Entonces, bueno, a su vez, cuando hay pruebas, ¿cómo es el tema de la prueba? No sé. Hay veces que nuestro cliente tiene razón. El tema que hay que probárselo a un tercero. O sea, puede tener toda la razón del mundo, pero tenemos que ir ante un juez. Y el juez no sabe nada de cómo fue el caso. Entonces, hay veces que tiene toda la razón, pero no tiene cómo probarla. Y ahí empezamos. Nosotros es importante nuestra labor porque ese análisis previo lo tenemos que hacer nosotros. Entonces hay casos que sí, se van a perder porque no tenemos prueba. Se nos murió el testigo, o un despido con causa que le robaba el trabajador y lo tenían en las cámaras de seguridad. Vamos y lo despedimos. Y después cuando le llamamos decimos, bueno, pasame el video, le enseñamos cómo hacerlo con el escribano para que no dijeran que estaba adulterado. Dice, ay, se me sobreescribió el video. ¿Han escuchado algún caso así? Puede pasar. ¿Un testigo se puede morir? Un informe que era importantísimo no llegó, nos pasó la semana pasada. Bueno, entonces hay casos donde no es porque no tenga razón la parte, sino que pueden pasar cosas. ¿Qué pasa? En esos casos, si ustedes hicieron el despido y se borró el video, antes que se avive la otra parte, bueno, ahí sí hay que salir a arreglar, pero eso es la labor. O nosotros, ¿nosotros influimos en algo, en esto, en los procesos? ¿Tenemos alguna injerencia? Obvio que influimos, porque la realidad es que nuestro cliente, si es un cliente normal, es una persona que ha depositado en nosotros la confianza que el ministro decía, yo puedo saber de como empresario, puedo poner mi capital, puedo poner mi conocimiento, pero la realidad es que yo es como cuando uno va al médico, o sea, uno va y deposita su confianza en los abogados. El tema es que este eslabón de toda esta cadena jurídica debe ser correcta la interpretación, debe ser correcta el análisis, debe ser correcto su ejercicio de la profesión. Si ese abogado o ese bufete de abogados que eligen los empresarios es correcto y trabaja en comunión con el cuerpo de contable y eso hace una simbiosis, les puedo asegurar que como empresarios empezarían, o por lo menos nosotros lo hemos visto, que hay empresarios que han cambiado su cabeza, porque los resultados están a la vista, y dentro de todo este esquema que tal vez como se plantea acá, que es difícil para un empresariado, sabemos que cada vez hay menos empresas, sabemos cuán difícil es, porque de hecho yo estoy de los dos lados del mostrador, a mí me toca ser empresario, tener familia, o sea, yo trabajo de los 14 años y la realidad es que he estado siempre de los dos lados del mostrador. Entonces, esto lo vemos y vemos muchísimas veces que los juicios se pierden por culpa de los abogados. Bueno, no estudiamos el caso, pues a veces decimos, miren, ¿qué vemos mucho? Niego la contestación de demandas. Niego, total, después vamos a arreglar. ¿Y si no quiere arreglar la otra parte?
¿cómo vamos a negociar después? Porque vamos así, vamos con un escarbadiente y tenemos un tanque de guerra del otro lado. Eso es muy común. No se saben las pruebas, no estudiaron de los casos que hablamos, pero no tenían ni idea que existían. ¿Y qué pasa cuando nos equivocamos nosotros? ¿Le podemos echar la culpa a alguien? Sí, Ok. obvio, a los jueces. Esa es la realidad. ¿Ah? Le echamos el empresario, pero le echamos la culpa. Entonces, por eso decimos nosotros tenemos una gran responsabilidad. Entonces, una pregunta que nos hacemos y que queremos transmitirle a ustedes, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? O sea, tenemos esto, que tratamos de ser lo más claro posible para ver cómo podemos desentrañar esta situación jurídico, legislativa que se da hoy. Bueno, ¿por qué tenemos los dibujos esos? Pues, yo siempre que lo hablamos y cuando asesoramos colegas que van a asesorar empresas, dicen, mira, uno se tiene que preparar para la guerra para obtener la paz. Si uno estudia, se especializa, que cuesta un montón, es la realidad. Estudia el caso, se pone a ver qué dice la corte, sabe cuándo un despido va y cuándo corresponde o no, cuándo una prueba va a ser viable o cuándo no. Y eso en una negociación, ¿saben cómo influye? Porque cuando uno va el colega y viene Santiago y me dice, sí, te pido 55 millones de pesos. Digo, pero ¿viste el fallo este? Guarda que ya la corte ha resuelto. Y se pone, ahora entra por Juz Mendoza y dice, ay, la mierda. Eran 5 millones, porque pasa eso. Bueno, no sé si lo puedo contar, le ha pasado hace poco un caso puntual a Santiago. Ni habían estudiado los colegas una barbaridad, le pasó a una empresa familiar y llegamos al debate, ahí sí había sido, como era, le habían tocado el orgullo, iba con la bomba atómica, ¿no? Lo había preparado como a conciencia como que era para uno. ¿Qué terminó pasando en la audiencia antes de entrar al juicio? O sea, los jueces ya viéndolo se pusieron a un costado. ¿Qué hizo el colega? Y el juez con criterio, porque la realidad es que hay, dentro de los mitos es que estamos tratando de, por lo menos es lo que nos toca a nosotros en el sur. No sé, yo no he litigado acá, pero salvo en la corte, pero no he litigado en las cámaras de acá. Pero los jueces, allá por lo menos, al llegan a la audiencia inicial, que sería el próximo paso después de las contestaciones, la demanda, contestación, y es una instancia que es prácticamente nueva, si se quiere, donde hay una conciliación y hay todo un trabajo para que las partes concilien, que eso es realmente muy meritorio de la nueva ley de procedimientos laborales y eso. Bueno, y la cuestión es que llegado ese momento el juez, con criterio, empezó a decirle, mire, o sea, al abogado de la otra parte, o sea, está todo bien, pero usted tiene que tratar de forzar de la mayor forma, como usted pueda, porque no se lo puede decir porque si no está prejuzgando, porque hay ciertas inconsistencias y ciertas... Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ante esta situación, obviamente el colega se dio cuenta de que habían metido la pata, que se había dado cuenta de que estaba totalmente equivocado. La cuestión es que se dio cuenta, pero la realidad es que por ese orgullo siguió con el proceso. ¿Qué pasó? Terminó el proceso declarándole costa solidaria. O sea, lo condenaron en costa. ¿Qué es lo que pasó? Este abogado que sabía, pero a mí me unió un lazo familiar y a él también, entonces por vergüenza o por lo que sea, llegó a esa instancia, la cuestión es que tuvieron que terminar pagando los honorarios, porque la realidad es que en las cámaras eso lo pagó de allá, el colega, llamó cuando salió la sentencia, antes que le llegara el cliente la sentencia, fue y nos pagó los honorarios. La realidad es que en las cámaras de allá sí se aplica el tema de las costas solidarias y nosotros hoy tuvimos una audiencia donde una de las camaristas que emitió el fallo de Manaos, de Refresh Now, le indicó como elemento, o sea, le indicó al trabajador, nosotros íbamos por la demandada, le indicó los riesgos de su demanda, los riesgos del proceso y los riesgos de que si perdía iba a tener que pagar costas. O sea, eso por lo menos en las cámaras de San Rafael ya está pasando. Ahí te interrumpo.
tema costas, que lo ha dicho el ministro. Acá en Mendoza es muy común, tenemos varias de las cámaras, si el trabajador pierde el juicio, costas por su orden. Cada uno que se haga cargo de los honorarios, entonces dice, bueno, es salomónica. ¿Nosotros tenemos responsabilidad en eso, les parece, los abogados? Sabemos cómo piensa. Hay ciertos jueces que por una cuestión de concepción dicen, mire, yo considero que el trabajador no puede. Hay que planteárselo. ¿Y por qué se los digo? Porque nos pasó en carne propia. Cada vez que termino un alegato, le digo lo mismo. Mire, condenen costas al trabajador por lo que rechaza, porque ustedes, es feo acusarlo a los jueces y no les gusta, generan litigiosidad. Porque si yo voy a negociar por el trabajador y sé que no pierdo nada, ¿por qué voy a negociar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Nada. Entonces acá veo en Mendoza, cada vez que venimos a litigar y me toca defender empresas, el 70% de la liquidación. Ya es como un número fijo, te reclamo 10, el 7, si no, no arreglamos. ¿Por qué? Ahora, si el trabajador le dice, si usted se lo plantea al juez y dice, bueno, está bien, reclama 10, pero guarda que puede perder 5, ya no va a ganar 5, porque tiene el 20% más va a tener el 25 menos. Ah, son 4. Y bueno, arreglemos por las dudas. ¿Se puede negociar distinto? ¿Y por qué les digo de plantearlo y plantearle esto a los jueces por más que estén convencidos? El año pasado me tocó viajar, íbamos al Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y lamentablemente somos pocos los abogados litigantes que vamos a esos congresos, todos jueces. Así que bendito sea, no era entre todas las mujeres, entre todos los jueces. Pero uno va hablando y en eso que va hablando me dice, Raúl, ¿saben que ustedes y otro estudio son los únicos dos que nos dicen el tema que nos ha dejado, que generamos litigiosidad, que nosotros generamos litigiosidad? ¿Y qué pasó? Bueno, ese que justamente era el doctor Rivero me dice, yo cambié mi criterio, porque es verdad, si no, y era 1 contra 2 y me daban los otros jueces, y de repente pasó a ser 2 contra 1. Hoy esa Cámara que nunca condenó, en 20 años no había condenado nunca en Costa, cambió el criterio y hay fallos que saca en pleno, donde condena, hay un juez que es muy pro trabajador, pues puede ser, y condena en Costa, pero lo tenemos que plantear nosotros, chicos. Es muy común, sobre todo cuando se litiga contra el Estado. Generalmente cuando hay una sentencia favorable al Estado, las costas son por su orden. Hay que plantearlo y cambiarle argumentos, ahí no tenemos que poner creativos nosotros. Es culpa del juez y él tiene su convicción. Pero los jueces son humanos. Ahí cuando a veces comparte uno de esos momentos, dice, bueno, pero no deja de ser una persona el juez. Hay que planteárselo. Y bueno, vamos a la parte un poco que ha dicho Santiago recién, que es la parte dura para la profesión, que es el de las costas solidarias. ¿Es algo nuevo? No. Justo lo laboral, expresamente, la ley de contrato de trabajo lo dice. Cuando uno pide de más, pide locura, nos pueden condenar. Lo dice expresamente la ley. Deben ser soportadas. Eso es ley vigente desde el año 76. O sea, no ha cambiado. Bueno, ya. Eso de la plus petitio, o sea, nunca fue planteado en el caso de Refresnau. O sea, que los montos que nosotros pedimos en la demanda no han sido objetados desde ese punto. Cosa que podría haber sido y seguramente ante lo encumbrado del estudio de Buenos Aires seguramente lo saben, porque no es ley nacional. Justo se nos fue el ministro en la parte donde ve que después se lo pasan. ¿Se aplica esto? Pues la realidad es, bueno, sí, puede estar en la norma, pero hay cosas que no se aplican. Bueno, allá se viene aplicando muchísimo. Y los jueces se enojan porque ven cada cosa. Uno cuando nos tocaba a veces evaluar en los exámenes y uno habla con los jueces y dice, no saben las cosas que me plantean que no sé cómo resolverla de lo mal que están. Y se enojan, ahí les citamos algunos casos, son distintos jueces. Pero miren lo que termina diciendo que si no hubiera las barbaridades que había planteado, generaría medidas desvinculadas con la realidad de los hechos, o sea, generan litigiosidad. Entonces, ¿qué hace? Costas al colega. Otra, miren ¿qué le parece que un juez diga en una sentencia grotesca liquidación? ¿Le parece un juez contento? Se enojan los jueces también. Mire, denota el desconocimiento del derecho y la pluspetición reclamada. Si uno no va y se lo pide, porque hay una realidad, por eso no tenemos que ser tibios los abogados. A ver, el juez a un tercero, ¿por qué no lo pedimos nosotros? ¿Por qué les parece que no se lo pedimos al colega? Planteó una burrada, ¿por qué no lo planteamos? ¿Por qué les parece?
porque somos del gremio, la corpo. Y entonces, ¿por qué queremos que el juez lo haga? Si no se lo pedimos, ¿lo va a hacer de oficio? ¿Va a decir, che, me gano un enemigo para toda la vida porque le planté las costas? Bueno, planteémoslo. ¿Y qué puede pasar? A ver, ¿esto solo lo hacen los sureños? Acá ustedes litigan. Acá veo colegas acá. Bueno, hay fallos, pero de hace años y montones. Hay de la doctora Esteban, de la doctora Ana María Sala, he visto un montón. Condenando a los colegas, plantean una burrada. Bueno, pague usted también con el... pague con el cliente. Ya cómo se nos pasan las ganas de plantear eso. Pero esto, la realidad es que, o sea, a ver, lo que venimos hablando, esto ha sido totalmente avalado por la Corte Suprema de la provincia. No es solamente una cuestión del sur de San Rafael o de los juzgados o los de las cámaras de acá, como dijo Raúl. Esto, tenemos esta jurisprudencia que tenemos, o sea, tenemos un montón de jurisprudencia que en este sentido, donde se ha expedido la Corte, ratificando lo dicho por las cámaras. Miren las fechas. No estamos hablando hace 50 años atrás. Esto es, miren, cuando estábamos con el sistema de salas, ¿se acuerdan? Sala 1, sala 2, sala civil. En Boer hace, 2022. Costa solo al profesional, ni al actor. Como diciendo, ¿qué culpa tendrá el actor de las barbaridades que hizo el colega? Le impone directamente al colega. Y este fue más reciente, sí salió en muchos diarios, que también le imponen las costas. 2023, o sea, esto es ahora, es la corte, es la nueva corte. ¿Qué pasa con la sala laboral? Que supuestamente es más, bueno, tutela más al trabajador. Hay desde aplicación de costas solidarias directamente, esos son fallos que le aplica la Corte y otros donde ratifica lo que han dicho los tribunales de distintas circunscripciones. Bueno, y vamos ahora un poco para cerrar. Sí, una pregunta, porque ahí lo que veo, ustedes siempre mencionan, y estoy de acuerdo, y uno que litigue y ve cada cosa, también veo que le pega mucho al colega, comprende, entiendo también, pero sería importante también que la Corte empiece a sacar compulsa a las cámaras y a los jueces cuando hay un evidente prevaricato. Yo he visto cosas que son inauditas en cámaras y en jueces, hasta jueces que desconocían el control difuso de constitucionalidad, así de grave. ¿Y qué pasaba cuando llegaba a la cámara eso? Hacían una maniobra para encubrir que era una animalada lo que había hecho el juez de primera instancia. El día que todos asumamos las costas, Sí. abogados y jueces y camaristas de estas situaciones, va a cambiar realmente. En la medida que la corporación actúe encubriendo, estamos perdidos porque si a nosotros los abogados nos van a pegar, y bueno, pero me parece que también hay que hacer esa salvedad, y con la diferencia que hay muy buenos jueces, no lo discutimos, pero hay cosas que en el ejercicio se ven que no se pueden dejar pasar. Compartimos totalmente el criterio. 100%. Es más, hoy venimos de un debate que tuvimos, un debate civil, pero donde padecemos, y discúlpeme, señora vicegobernadora, padecemos la corporación de los médicos. Porque ustedes acá son una ciudad grande, nosotros somos una ciudad pequeña. Tan pequeña y tan poderoso es la corporación de los médicos que cuando quisieron llevar una de las clínicas famosas de acá, no los dejaron. Bueno, nosotros padecemos esa corporación. La corpo que está diciendo vos, que hay que decir, porque también una corporación es más fuerte todavía, pues tiene más poder. Bueno, esto mismo que estamos planteando nosotros y haciendo el mea culpa, porque lo estamos diciendo, nosotros somos abogados litigantes, o sea, no somos que escribimos nada más, no, nosotros litigamos todo el tiempo. Estos mismos planteos, bueno, habría que hacérselo a los jueces, ¿sí? Porque si no uno termina avalando. Es genial lo que vos planteás. Si no, termino diciendo, a ver, si no, sí, son todos los malos ustedes, ¿y por qué nosotros no? Y el que se equivoca hace las cosas mal. Está perfecto, yo coincido totalmente con el planteo. Bueno, y vamos a ver qué es lo que viene, porque hemos visto, yo creo que con las reformas y demás, la idea ha sido también lo que vimos después de jurisprudencia, sacar un poco el miedo, el mito pero bueno, ¿qué viene ahora? A ver, primer pregunta, yo creo, si les pregunto, las reformas, si lo miramos desde el punto de vista empresario, las reformas laborales, tanto provinciales como nacionales,
¿Han sido beneficiosas? Bueno, el análisis lo harán ustedes. Nosotros tenemos una postura para nosotros súper beneficiosa para fomentar las inversiones, pero es nuestra postura. Cada uno tiene que hacer su análisis. Pero el empresariado, y ahora sí les tiramos la pelota también, ¿tiene alguna responsabilidad en esto? Seguramente que sí. Mire. Muchas veces por el mal actuar que se tiene, pero por falta de conocimiento. Por eso está bueno todo esto. Mira, te hago una consulta, a ver. ¿Has intervenido en negociación colectiva? Sí. Bueno, en la negociación... Bueno, cuando discutían los sueldos, la paritaria, ¿quién venía apurado a reclamar la discusión? ¿Ustedes, de la empresa? ¿O él? Bueno, y cuando, si decimos, bueno, vamos a negociar los convenios colectivos, ¿venía con la misma celeridad? Una cosa para que miren, nada más. Cité algunos. Miren los años, chicos. Comercio, construcción, cité solo algunos. Cipemón, el micro, gastronómico, súper moderno, 21 años. La era de que cambia todo cada 5 minutos. ¿Mm? No, tenemos... Pero, bueno, tenemos... Es que eran muchos. Pero, mire, una situación puntual que le pasa, a ver, Santiago, ¿no te pasa en sus empresas, con esto de los convenios? A ver, son tan viejos, son tan viejos y responden a una cuestión muy centralista. Y son tan viejos los convenios colectivos que inclusive a nosotros nos pasa, porque a mí me pasa en forma personal, pero también a clientes del estudio, que supongamos en una actividad que es muy, muy importante en nuestra ciudad, que es el turismo aventura, no tenemos una legislación clara, una categoría clara de a dónde enmarcar a este señor. Este señor es un guía de rafting, que tiene todo el derecho del mundo, eso no tenemos duda, ¿no? Tiene todo el derecho del mundo a estar registrado. Ahora, el propietario de esta empresa, que podría estar acá, dice, bueno, lo llama a Raúl, le dice, che, Raúl, quiero registrar a este chico. ¿Y por dónde? Uf, qué difícil, qué difícil me la pusiste. Porque la realidad es que son tan viejos estos convenios que esto en el 75 no existía. O sea, no existía. Entonces, la realidad es que nos ha apabullado la realidad. Entonces, es sí o sí, se tienen que venir reformas laborales. Uno puede estar en el lado que usted quiera, de la grieta ideológico, donde quiera, pero no ver esto es no ver el futuro, no ver nada. Una cosa que, y ahí sí estoy cerrando, y me gustaría esto como una cosa, yo creo que si a mí yo visualizara el futuro, no porque ya se está discutiendo en realidad, pero sí lo veo como una cosa muy, muy importante, es que cualquier empresa, una empresa, pónganle la cantidad de empleados que quieran, 10, 15, 20, no muy grande, tenga el derecho y la obligación de generar su convenio. ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que el señor que es el dueño de este bote pueda decir, mire, esta realidad no quiero que me la discutan en Buenos Aires, no quiero que me la discutan en Mendoza siquiera, quiero discutirla con mis empleados para que esto... Ayer estuvimos con la vice, con la gente de Sancor. Ellos tienen problemas con el gremio del seguro por lo que le pagan a sus empleados, porque le pagan por encima del convenio. Bueno. Y vienen teniendo problemas con el gremio. Su problema con el gremio es que ellos le quieren pagar más. Bueno, a ver, mirá, es un caso paradigmático, pero la realidad es que esto lo conozco. Este señor cobra 3 veces más que un señor que trabaja en este gremio. Y es la realidad. Y díganle a cualquier persona, en San Rafael tenemos una industria muy fuerte de esto, de turismo aventura, y este señor en temporada gana 3 veces más que una persona acá. Entonces, yo lo quiero meter en este convenio
y no sé cómo meterlo, porque la realidad es que a la fuerza y... ¿Por qué? Bueno, convenio colectivo, no colectivo, sino convenio... Convenio de empresa publicado, homologado por la subsecretaría, que tenga las condiciones básicas constitucionales, ley de contrato de trabajo, y punto. Está bien. A ver. Pero bueno, pero esto es lo que hay, esto hay que traverse. Esa es la, o sea, a ver, es la discusión que hay que Raúl, dar. Raúl en eso es un especialista. Raúl en eso es un especialista, en el tema sindical. O sea, es una cosa que maneja bien. Y él tiene su punto de vista. Miren, siguiendo en línea con esto de la reforma que ha dicho Santiago, ¿por qué puse escuchar a los que saben? Nuestra Corte Provincial, después de mucho tiempo, volvió a tener a una mujer como ministro de la Corte. Después de la gran idea que Melmacher de Carlucci, hace poco acá en esta casa se votó el pliego de la doctora Norma Yatzer. Búsquenlo lo que dijo, laboralista pura, ¿eh? La doctora Yatzer no puede decir, no sé, sabe de administrativo muchísimo, pero laboralista pura. Que podría haber sido decir, no cambien. No, léanla. Cambien, porque las relaciones laborales cambiaron. Si no cambiamos, corremos lo que dijo el ministro recién, y uno lo entiende, porque es lo que ha vivido durante toda su vida. Hay que cambiar esto. ¿Cuál es el miedo de negociar de vuelta el convenio colectivo? En este momento, justo le avisaba a los chicos del equipo de EVE, hoy están anunciando, miren, también que es una actividad más chica. Hay el convenio colectivo de trabajo de los empleados del ACA, del Automóvil Club, los sentaron al gremio. Se deben haber matado, pero se sentaron a hablar, si son personas. Renovaron el convenio colectivo. Cambiaron de esto que decía Santiago, un montón de categorías inexistentes las volaron y crearon nuevas, un montón de condiciones arreglaron. ¿Se puede? Bueno, ahí tenemos una muestra, esto ha sido ahora, está pasando ahora. Lo sé porque mi hermano trabaja en el Automóvil Club y lo han citado a Córdoba, está en Córdoba en este momento para que le están anunciando, miren, este es el nuevo colectivo de trabajo, el convenio colectivo que hemos negociado. ¿Y por qué hay que dar esta discusión que dice Santiago? Porque miren, nos tocó escribir, a mí me pasó en 2016, estaba mirando justo antes de venir un artículo que me pidieron para escribir para Rubinsal. La Corte de la Nación venía diciendo la ley de asociaciones sindicales es viejísima, y está mal, porque se contradice con lo que dice la OIT, que son convenios que tienen jerarquía superior a la ley y están ratificados por nuestro país. ¿Qué pasaba? Y para ser candidato sindical o poder participar tenía que estar afiliado a un gremio de los centralizados allá en Buenos Aires, como dijo Santiago. ¿Qué viene diciendo la Corte? Esto es inconstitucional. ¿Qué es lo de la libertad sindical? Libertad sindical es que puedas vos en tu empresa, que saben tus trabajadores de qué se trata la empresa. No un tipo en una pieza en Buenos Aires que venga así y te imponga condiciones, charlarlo. Y a veces son duras, pero son viejísimas. Miren, ¿saben por qué puse ese tarrito de leche? Eso me tocó exponer en el Congreso Laboral el año pasado. Nosotros somos abogados de una empresa de ómnibus. Cada vez que la empresa, que vienen a apretarnos para sacar algo y no se lo damos y lo negociamos, ¿qué nos piden? El litro de leche. ¿Qué es el litro de leche? Antes, nunca escucharon a la abuela decir, mire, cuando viene el pintor o si se ponen a pintar una pared, ¿no? Nadie le tocó pintar una pared o pintar una puerta, decía, tenés cerca el vasito de leche, decía la abuela, porque te saca no te vas a intoxicar. En este convenio, en esa época, está establecido, sigue hoy, que hay que darle 1 litro de leche por mes al trabajador que trabaja en chapería y pintura, porque supuestamente se va a sanar de todos los males y no se va a intoxicar. Eso, vean, 6089, ¿no? Hoy es convenio vigente. Bueno, demos esa discusión, digámosle, pero se están viendo cambios, lo están diciendo, vayan por la reforma laboral, no hay que pelearse con nadie, es plantearlo, sentarnos en una mesa y se puede negociar. Sí que creemos como conclusión, y por eso le agradecemos a Eve cuando nos pasó la invitación, estas cosas hay que decirlas, si no, no sabe. Yo lo veía al ministro y se me representaba la cara del cliente, es el que le tuve que decir que nos habían metido el palazo de los 355 millones.
porque tuvimos que ir a hacerlo personalmente. Y bueno, y después, por estudiar un poco y verlo, decía, che, pero la justicia nuestra, y hay jueces que estudian, sí, y ya lo ha dicho la Corte, no estamos inventando nada, estudiemos eso, veamos, demos las discusiones, seamos propositivos, no todo es malo, pero creo que hoy estamos en una época excelente, creo que hemos podido mostrarle un poco con Santiago, con el cuadro y demás, que Mendoza, a nivel seguridad jurídica, está mucho mejor que otros lados. Acá hubo una ley, se modificó la ley de interés y no salieron los tribunales a decir ninguna cosa, esto es una locura ni nada. Entonces creo que es una época espectacular, estamos en época de cambio. Bueno, desde los colegas propongan el cambio, los jueces, lo que decía, tienen que cambiar. A ver, no podés proteger, premiemos al bueno y no al malo. Y las empresas demos la discusión que tenemos que dar, ¿no? Salgámonos un poco de la zona de confort y demos las discusiones que tengamos que dar y peleémoslo al de Buenos Aires para decir, mire, Mendoza somos distintos. Acá podemos hacer convenio colectivo, tenemos una realidad distinta, ustedes son porteños, nosotros montañeses, somos distintos. No es ni uno ni otro es más malo o mejor que el otro. Pero así que bueno, agradecerles, creo, nuevamente, gracias por aguantarnos hasta esta hora. Y bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias Santiago, gracias Raúl por el tiempo, por el viaje, por habernos desburrado respecto a estos temas que son tan caros a la sociedad y que influyen en la inversión, influyen en las ganas de los empresarios de contratar gente. Y es verdad que las peleas hay que darlas, porque lo más fácil es no darlas. Nosotros acá en la legislatura cuando ingresamos se nos habían tutelado un montón de empleados y no les podíamos modificar nada. Entonces, la primera semana me senté con los representantes de los sindicatos que tengo acá y vinieron en el planteo, nosotros defendemos a los trabajadores, Sarasa Sasa, y yo les dije, yo también voy a defender a los trabajadores, pero a los trabajadores que trabajan, a los que trabajan. Y dimos la pelea, y quiero agradecer a mi equipo de la legislatura, a los abogados que están y a los externos también que nos ayudaron un montón. Y a Norma Yatzer también, porque también nos vino y nos dio una charla como esta y nos explicó lo de las tutelas y las cosas que podíamos hacer antes de que fuera jueza. Y la verdad que estamos dando esa pelea. Lleva sacrificio, desgasta, cansa, frena la gestión, frena la función, pero la verdad que son peleas que hay que dar porque sientan precedentes. Y nosotros acá en la legislatura hemos sentado precedentes respecto a las tutelas. Y creo que eso es importante porque también ayuda al privado. Nosotros lo que queremos es que el privado crezca. Queremos que el privado pueda ponerse en la provincia y su capital que valga. El capital que arriesga que realmente elijan a la provincia porque es diferente a otras. Y la verdad que me llena de orgullo escucharte decir que la seguridad jurídica de la provincia y lo que se ha avanzado en cuanto a legislación ayuda a eso y que nos pones como ejemplo. Entonces creo que eso es valioso también. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por desburrarnos y por estar acá. Y moraleja, los abogados son un mal necesario, es mejor tener buenos abogados, es mejor tener buenos abogados, tener abogados que estudien, porque creo que eso también es fundamental, que se formen, que se capaciten, que se especialicen, porque obviamente el mérito en eso nos va a hacer ganar plata. Así que muchísimas gracias a todos por el tiempo y por aguantarnos.